te doy la señal así para que empieces a grabar. Bueno, estamos aquí en este encuentro que viene postergado desde fines de mayo. Por fin podemos concretarlo con una felicidad muy grande con Ana, con Andrés, que venimos coordinando los talleres de lectura de las obras del amor los días jueves a esta misma hora. Pensamos en un encuentro de carácter mensual, en principio, lo invitamos a Oscar, y muy gentilmente nos dijo que sí. Oscar, empezamos juntos a pensar un poco esta propuesta y decíamos cómo le ponemos. Y bueno, elegimos una pregunta. En mi consideración, Oscar escribió una de las mejores introducciones a Kierkegaard en castellano, no exagero ni quiero sobarle el lomo porque estamos acá junto con él, pero de todas las que yo he leído por lo menos, es una de las más completas, más amables, más amigables, pero también muy exigente, ¿no? Tanto con el lector como la invitación esa que él hace a escuchar una voz. Y le pusimos amor al prójimo en el siglo XXI. ¿Puede eso tener alguna relevancia hoy? Así que, bueno, la idea es que Oscar, a medida que avance la conversación, vamos a hablar sobre el libro, vamos a hablar sobre las obras del amor y vamos a hablar sobre su libro, Escuchar una voz. Te damos la palabra, Oscar, y bueno, después de un breve tiempo de exposición de Oscar, y vamos a abrir para hacer preguntas. En principio yo voy a un poco acompañarlo con preguntas que vayan surgiendo, pero después vamos a abrir a la intervención de quien quiera preguntar directamente, ya sea por el chat o por el micrófono. Así que bueno, Oscar, empezamos, ¿te parece? Me parece. ¿Por qué escuchar una voz? ¿Por qué escuchar una voz? En principio, el famoso pasaje de Temor y Temblor, que está inspirado en el Génesis, la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios lo llama a Abraham para que tome a su primogénito y que vaya a sacrificarlo a el monte Moria. Y bueno, hay un momento en Temor y Temblor que a mí siempre me impresionó mucho, que es cuando el autor, que es Johannes de Silentio, que es uno de los seudónimos de Kierkegaard, está citando ese pasaje del Génesis, y entonces Dios lo llama a Abraham, y Abraham responde, heme aquí. Y entonces ahí el narrador, Johannes de Silentio, se detiene la narración y bruscamente se dirige al lector y le dice algo así como, no lo tengo acá el libro a mano para citarlo textualmente, pero en primera persona: ¿a vos, lector, alguna vez te pasó que te llamaran por tu propio nombre? ¿Y qué hiciste o qué harías si esto te pasara, ¿no? ¿Responderías con ese gesto de coraje de Abraham, heme aquí, aquí estoy, ¿no? Acá estoy? ¿Responderías de esa manera? ¿Te esconderías debajo de la cama? ¿Harías de cuenta que no escuchaste ese llamado? Entonces le da como una magnitud a esa respuesta, a ese heme aquí, porque ese es el momento preciso en el que Abraham escucha la voz que se dirige a él y que lo llama por su propio nombre. A partir de ahí es como que todo salta a un nivel de potencia, de dramatismo, y me parece que además Johannes de Silentio, Kierkegaard, enmascarado a través de Johannes de Silentio, introduce bruscamente al lector, y además en primera persona, ¿no? Dice ustedes lectores, o esas fórmulas más protocolares de la literatura filosófica o religiosa, o simplemente el impersonal, sino que se dirige a un lector, a el lector, es decir, a mí, en este caso, o a cada uno de los que lo leen. Ese cada uno
por supuesto, no es para nada casual, porque es uno de los conceptos cruciales que piensa Kierkegaard, que Kierkegaard introduce con una importancia nunca antes reconocida en la historia de la filosofía, ese cada uno, ¿no? Porque la filosofía no se sabe bien a quién le habla, ni tampoco se sabe bien quién habla, incluso en las grandes obras, ¿no? Supongamos las grandes obras de la literatura universal, la crítica de la razón pura, o la fenomenología del espíritu, o la metafísica de Aristóteles. No se sabe quién habla ahí. Es verdad, hay un autor que firma, pero no aparecen casi huellas de la singularidad del que habla como una voz, ¿no? Parece que como si hablara, yo siempre pongo este ejemplo, en la fenomenología del espíritu parece que fuera el propio espíritu universal el que toma la palabra, y tampoco se sabe bien quién es el que está leyendo, porque está dirigido a los lectores de una manera genérica, general, indeterminada, como si se le estuviera hablando a la humanidad en general o a aquel que pudiera seguir el texto, ¿no? Si yo no me equivoco, Kierkegaard debe ser el primero que resalta tanto la importancia para la filosofía. Bueno, el primero, no sé, quizás Sócrates, pero no tenemos evidencias escritas de Sócrates. Y resalta tanto la importancia de quién habla y a quién se le habla, ¿no? Entonces ahí hay como un momento, un instante, una encrucijada, donde se cruzan dos caminos, que es el camino del que escribe, en este caso Johannes de Silentio, y el camino del que lee, en este caso cada uno. Yo digo que Kierkegaard hace un enorme esfuerzo por pensar cómo es el modo de ser, cómo se piensa ese cada uno, porque la filosofía tradicionalmente se acostumbró a pensar lo universal, aquello que todos tienen en común. Lo común, ¿no? Es el concepto desde que aparece en la época de la filosofía antigua, con Platón la idea, con Aristóteles el concepto, siempre se refieren a lo común, lo que muchos entes tienen en común, y parece que en ese nivel de lo que no es singular, sino de lo que es universal o de lo que es común, es donde se mueve el ámbito propio de la filosofía. Y me parece que Kierkegaard es muy consciente de que él quiere cambiar de manera drástica ese enfoque, y que no es una cuestión puramente retórica de ver si yo hablo en primera persona o si me dirijo al lector, a su persona, sino que se juega la suerte de esa comunicación cuando se determina eso, quién habla y a quién se le habla. Y son preguntas difíciles de contestar, porque muchas veces nosotros no sabemos quiénes somos. Bueno, no sé si respondo con eso. Tremendo, Oscar. Tremendo, porque esa es una pregunta que recorre toda la obra de Kierkegaard, esta búsqueda de saber quiénes somos. Sí. Y creo que eso que señalás, de que él se detiene y le habla al lector, hace que tengamos esa experiencia real cuando lo leemos, de escuchar una voz. O sea, que es lo que quizás nos conmueve a los lectores. Y él escribe a un lector que no existe en su tiempo, de algún modo, porque no fue tan leído en su tiempo. Sin embargo, podemos decir que es uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Pero yo creo,
Sí, en cierta forma eso siempre pasa, ¿no? Cuando uno escribe, ese lector, su existencia está puesta en vilo, no se sabe bien si existe o no existe, si alguien lo va a leer, si alguien se va a sentir interpelado por lo que uno escribe, pero ahí podríamos remontarnos a la situación de Cristo, ¿no? Cuando habla en los evangelios, ¿a quién le habla también? Si existen oyentes para escuchar esa palabra. Entonces, más allá de la fe que cada uno profese o deje de profesar, es evidente que Kierkegaard quiere insertarse en esa tradición, mejor dicho, él se siente obligado a formar parte de esa tradición. Y bueno, cuando Cristo muere en la cruz, hay 2 o 3 personas, creo que mujeres, que lo están acompañando, y es un acontecimiento tremendo, y es como si el mundo no se hubiera enterado, ¿no? Entonces, toda esa historia, ¿a quién le habla, no? Me parece que es una de las puntas fundamentales de Kierkegaard, es eso, porque él está muy peleado con la cristiandad, con la historia de los 1900 años cuando él escribe, y hoy podríamos decir 2000 años de la historia de la cristiandad. Es un enorme malentendido, donde parecería que está naturalizado y que todo el mundo sabe a quién se le habla y quién es el que habla, y justamente Kierkegaard quiere como remover todas esas naturalizaciones y volver a la situación del escándalo, ¿no? Porque en el inicio de esa conversación hay un escándalo, es decir, algo que es inusual, inédito, inadmisible, que desborda toda capacidad de comprensión, que nos mueve el piso, porque ya que nos hagan pensar en nuestra existencia singular, que alguien se dirija a nosotros de manera singular, es un acontecimiento que no creamos que pasa todos los días, ¿no? Pero bueno, me perdí un poco en el hilo. No, está bien. En ese sentido iba justo a preguntar o a comentar que uno, por ahí quizás si hay una respuesta a esa pregunta, ¿a quién le habla Kierkegaard cuando escribe? Yo creo que la única respuesta posible es, me habla a mí. Claro. Yo acá había, justamente, si me permiten, había preparado un pequeño pasaje para leer de ejercitación del por cristianismo. Favor. Sí, que, bueno, de las ediciones Guadarrama, eso está en la página 112. Voy a tratar de leer lo menos posible para que no se haga muy, muy farragoso esta comunicación, ¿no? Y además porque es un texto denso y no es fácil de leer de corrido, ¿no? Pero hay un pasaje donde dice: la diferencia entre poesía e historia consiste ciertamente en que la historia es lo realmente sucedido. La historia es lo realmente sucedido. La poesía es lo posible, lo pensado, lo imaginado. O sea, real y posible, ¿no? Hace una distinción que es tradicional para la filosofía. La historia es lo realmente sucedido, la poesía es lo posible. Pero lo que realmente ha sucedido, lo pasado, no es todavía lo real. O sea, no le basta con haber sucedido para ser real, sino en un cierto sentido, a saber, en cuanto opuesto a lo poético. Digamos, lo que realmente ha sucedido es más real que lo poético, que es meramente posible. Pero todavía no es lo real lo que ha sucedido. Le falta la determinación, que es la determinación de la verdad. O sea, le falta la determinación de la verdad para ser real. En cuanto a interioridad, es decir, para toda religiosidad también, para ti, dice, y lo pone esto con palabras mayúsculas, es decir, que para que lo realmente sucedido sea real, tiene que ser verdad para ti. Acá estoy glosando, ¿no?
Y sigue, lo pasado no es realidad para mí, solamente lo contemporáneo es verdad para mí. Aquello con lo que tú vives contemporáneo es realidad para ti. Y sigue diciendo después, y de esta manera cualquier hombre solamente puede ser contemporáneo, con el tiempo en que vive, y así con una cosa más, con la vida de Cristo sobre la tierra, ya que la vida de Cristo sobre la tierra, la historia sagrada, se mantiene privilegiadamente por sí misma fuera de la historia. Bueno, ahí paro, porque es un quilombo este párrafo. Impresionante. Es un quilombo por la cantidad de cosas que dice y que sobreentiende y que da a entender, ¿no? Pero, digamos, a mí yo me quedaría ahí con esta cosa que dice, lo real es solamente lo que es verdad para ti. Para ti, y ese para ti se está refiriendo, obviamente, una vez más, como en Temor y Temblor, al lector, ¿no? Entonces hay como un esfuerzo por pensar la singularidad, como creo que la filosofía no había pensado nunca la singularidad, es decir, la singularidad del cada uno de nosotros. La palabra que usaba Kierkegaard en su lengua natal era enkelte, ¿no? Que se intenta traducir como singular. Cada uno, bueno, hemos tenido conversaciones con Andrés y con Ana acerca de cuál sería la mejor forma de traducir esa palabra, que las traducciones más difundidas traducen como individuo, que no es una buena traducción, porque en castellano individuo quiere decir indivisible, indiviso, ¿no? Y no es exactamente eso el enkelte, es el cada uno, pero de vuelta tenemos el problema siguiente, que es el cada uno también da la idea de que uno es solo uno. Y en realidad tampoco existe esa unidad, ¿no? La singularidad, es decir, eso que sucede de manera absoluta, pero por única vez. Mientras la filosofía se ha encargado de lo universal, Kierkegaard trata de pensar el singular, es decir, la persona singular, podríamos decir. Creo yo que para entender bien de qué estamos hablando, podemos pensar en una situación, un ejemplo un poco dramático, que es el de la muerte de una persona, que es cuando una persona se muere, todo lo que se pierde. Es decir, su memoria, sus sensaciones, su historia, sus detalles ínfimos, aquello que para esa persona ha sido importante y decisivo en su vida y quizás para el mundo ni siquiera está registrado y que nadie nunca más lo va a recordar ni pensar. Y eso, dice Kierkegaard, es lo más verdadero. Y ahí me parece que también se remite a un antecedente evangélico. Alguien está diciendo algo. Ahí silenciamos a todos para poder seguir escuchando a Oscar. Ahí está Oscar. Yo decía, hay un pasaje evangélico donde dice algo así como que Dios es el que contó hasta el último de tus cabellos, ¿no? Entonces, ese grado de importancia de lo singular, ¿no? Que a mí me parece que uno lo entiende bien cuando piensa en una persona que se muere. Todo lo que se muere cuando se muere una persona, sus recuerdos, sus miedos, sus proyectos, sus sensaciones. Bueno, esa singularidad que la filosofía ha tendido a desdeñar como algo intrascendente porque la historia universal no la puede asimilar, no la puede recoger ni registrar, esa singularidad es me parece que es el esfuerzo que hace Kierkegaard por
por pensar, ¿no? Que es de una importancia suprema porque eso sucede una sola vez y nunca más y se pierde absolutamente. Es un gran aporte de Kierkegaard, es el que hace que tenga la relevancia que tiene en el pensamiento del siglo XX, ¿no? Sí. Sin embargo, también él plantea que no cualquiera puede convertir, o sea que la singularidad no es algo que viene dado, sino que hay que convertirse en un singular, ¿no? Así es, sí. Se trata justamente de la asunción de la respuesta, es decir, uno se siente llamado y uno responde, y ahí deviene. El singular es un devenir, no es que nosotros nazcamos singulares, ¿no? Por lo general nacemos generales, es decir, nacemos en el seno de una familia donde se nos pone un nombre y se nos espera de acuerdo con ciertos protocolos, para usar una palabra que ahora está de moda, con ciertos protocolos con los que se reciben a los recién nacidos en la familia y después en la sociedad. Es decir, que somos, en principio vivimos como personales, como generales. Y el devenir singular es esa capacidad para quedarse solos frente a esa voz que te llama. Es decir, que recién ahí es cuando vos llegás a ser el que sos. O sea que Abraham es Abraham cuando dice, heme aquí, cuando fue llamado y él dijo, acá estoy. Antes no. Y es curioso porque el pasaje bíblico que habla de eso plantea que todavía, y eso lo recoge Kierkegaard, todavía no se conocía el nombre de Dios. O sea que Abraham no sabe quién efectivamente lo está llamando. No es el caso de Moisés, al que el nombre le es dicho, le es revelado. En el caso de Abraham no hay una claridad de esa voz que habla. Hay una voz que habla y que él no puede resistir, y que lo convierte en el padre de la fe, no solo de la religión judía, no solo de la religión cristiana, sino también de otras religiones como el Islam. Sí, así es. Sí, y bueno, el dilema es, uno lo puede interpretar porque, bueno, no es que nosotros no es una experiencia tan común el ser llamados por Dios por nuestro propio nombre, ¿no? Pero sí escuchamos voces, y esto dicho no simplemente en el sentido psiquiátrico, ¿no? De las personas que escuchan voces, sino que todos, no voy a decir todos, pero digamos que sucede que hay ciertas voces que nos interpelan más que otras y ante las cuales nosotros no nos podemos negar ni hacer los tontos. Y no cualquier voz. En este mundo donde es tan fácil que suenen tantas voces, ¿no? Que nos llegan por todos lados, que hablan, no que nos hablan, sino que hablan o que dicen. Me parece que si uno incluso lo sacara del contexto de la fe cristiana o musulmana o judía, como experiencia existencial de sentirse por una vez tenido en cuenta, llamado por una voz a la que uno no se puede negar. Y además uno tiene la sensación de que si se niega, hay algo que en su vida se perdió para siempre porque uno no fue capaz de responder a ese llamado, ¿no? Entonces, incluso creo que para deslindarlo de todas las connotaciones que tienen esta cristiandad de la que tanto abomina Kierkegaard, nosotros podríamos decir, aunque no supiéramos nada de nada de toda esta historia, nunca hubiéramos leído la Biblia ni ningún otro libro, la experiencia de sentir que una voz nos llama y que se dirige exclusivamente a nosotros y que es de una importancia decisiva
para nosotros, para ser quienes somos, para ser el que soy, el de ser capaz de responder a esa voz. Solo respondiendo a esa voz se puede llegar a ser uno mismo, digamos, ¿no? Sí. Y Sí. van dos cuestiones ahí ligadas para no perderme lo que dijiste recién. Vos planteas esto de que es un instante decisivo porque se juega por completo uno en la existencia y se puede perder de algo que quizás no vuelva nunca más. Ahí hay un concepto que vos lo trabajás en todo un capítulo de tu introducción, que es el de la repetición-recuperación, ¿no? Que es una cuestión que aparece fuertísimo en toda la filosofía del siglo XX. Sí. Sí, además es una palabra problemática porque la palabra, la que usa el autor de la repetición, que es Constantin Constantius, que es otro seudónimo de Kierkegaard, es una palabra que no es repetitio, que es la palabra de raíz latina que los daneses también tienen, sino que es una palabra de otra raíz, no sé bien cuál, Quientagelse, que es, digamos, también cuando nosotros tuvimos que traducir con Ana y con Andrés y analizamos las distintas alternativas y vimos que podía ser recuperación, que es una palabra, reintegro, ¿no? Es una palabra que tiene también un uso jurídico. Cuando se reintegra, se devuelve un bien que había sido vulnerado. ¿Y vos por qué era que me decías esto de la repetición? Porque el riesgo de no atender a esa voz que llama, a esa voz que escuchamos, puede ser esos instantes que no se pueden recuperar. O sea, porque hay una pregunta en Kierkegaard que es, ¿se puede recuperar lo perdido? Bueno, hay una forma, pero hay cosas que sí, digamos, y hay cosas que no. En esa recuperación, reintegro, yo me animo a decir redención por las características de él como escritor religioso y por esta figura jurídica de redimirse, digamos. Si uno puede redimirse de las cosas que ha hecho, bueno, hay una condición que tiene que ver con escuchar una voz. Sí. Bien, y lo otro que vos señalaste, el tema de que hoy se escuchan muchas voces. En un ratito damos lugar a las preguntas, ahí Lina vimos que levantó la mano, Sí. pero vos nombraste esto de las voces que se escuchan hoy, y Kierkegaard plantea un concepto que también vos recuperás ahí en el libro, que es el de la entonación o el de la atmósfera, es decir, no se puede decir cualquier cosa en cualquier tono, es decir, la forma en que hablamos, es decir, hay gente que dice cosas que pueden ser ciertas, pero que están desafinando al hablar. Y a nosotros nos pasó, digo a nosotros porque acá en casa, con mi esposa, con mis hijos, nos pasó que después de la lectura de ese capítulo tuyo lo empezamos a aplicar y empezás a escuchar bien a la gente y a darte cuenta si está hablando entonadamente, afinadamente, o si está desafinando. Y si está desafinando ya no lo podemos escuchar, por más que diga algo que pueda llegar a ser cierto, que tenga algo de rescatable. Sí, esta cuestión de la entonación es otra cosa interesantísima que Kierkegaard, es otra de las palabras clave, ¿no? Que es una palabra que podía ser afinación, como vos decías, temple, ¿cómo es no, templanza, no, de temperamento. Tiene varias posibles traducciones, pero referidas a una voz sería como la tonalidad de la voz, porque en realidad stemning tiene una raíz en danés que es común con la palabra voz con Z, ¿no? Y entonces tiene que ver con la tonalidad o con el tono con el cual se habla. Y básicamente lo que dice Kierkegaard, esto lo desarrolla en varios lugares, pero me parece, si no me equivoco, en la introducción al concepto de angustia, que
está escrito por otro seudónimo que es Vigilius Haufiensis. Él hace todo un análisis de las diversas tonalidades con las que habla cada disciplina, y hay una tonalidad para la ética y otra para, bueno, no me acuerdo, la psicología, da como distintos ejemplos de ciencias o de disciplinas o de discursos, y cada uno tiene una tonalidad propia, ¿no? Y entonces es decisivo también el hallar el tono justo para hablar, que esté a la altura de aquello de lo que se está hablando. Y entonces, por ejemplo, de ahí el título Temor y Temblor, ¿no? Porque el acontecimiento del cual se está hablando solamente puede ser referido con temor y temblor. Entonces él dice, cuando yo voy a la iglesia un domingo y veo que el pastor o el cura se refieren a Abraham y lo hacen con un tono rutinario, como si estuviera comentando el editorial de Morales Solá de ese domingo, o como si estuviera hablando de algo que por rutina tiene que hablar ese día, y no se detiene a pensar en lo terrible de ese acontecimiento de la historia de Abraham y Isaac. Entonces, si vos no acertás a entonarlo bien, a tener la tonalidad adecuada para hablar de eso, o sea, la seriedad infinita que tiene esa historia, entonces la desbaratás, ya no es la misma historia. Nosotros tenemos como una especie de hábito pensar que el lenguaje tiene como un significado que ya está establecido convencionalmente, y que la tonalidad es como un accidente. Es decir, que el tono con el que yo diga algo es algo particular, accidental, es como un ornamento, en todo caso es una cuestión estética, y sin embargo, lo que ahí está proponiendo Kierkegaard a través, en ese caso, de Vigilius Haufiensis, que es el autor de Concepto de Angustia, es que si vos no acertás al tono adecuado para hablar de algo, ese objeto del cual estás hablando ya desaparece. O sea, ya no estás hablando de eso, estás hablando de... no puedes hablar de eso. O sea, te transformás en ridículo, o fuera de lugar, o en indiferente, ¿no? Y la filosofía tradicionalmente tiene una tonalidad, que es una tonalidad teórica, académica, ¿no? Grandilocuente, bueno, ¿no? Grandilocuente también. Sí, además fría, como desapasionada, como desencarnada, ¿no? Es decir, no parece que esas palabras salieran de un cuerpo, esa voz saliera de un cuerpo, sino que es algo absolutamente impersonal, que responde a ciertas normas del discurso académico, que es el que circula por algunas instituciones y al cual uno se adecua cuando tiene que presentar una tesis filosófica, tiene que respetar ese tono impersonal. Incluso se ve como una virtud, ¿no? Cuando uno se sale un poco de ese tono, incluso corre el riesgo de no ser tomado en serio, porque vos parecería que para escribir filosofía tenés que escribir en ese tono así teórico, especulativo, impersonal, y si no, no sos tomado en serio. Oscar, esta semana... Lo que hace Kierkegaard ahí es justamente no tomar en serio ese tono impersonal, académico, especulativo. No lo toma en serio. Él dice que en realidad es como cómico, ¿no? Porque él dice, ahí está atacando a Hegel, dice, es como una persona que es capaz de construir un castillo maravilloso, pero no es capaz de vivir en él, sino que vive en una choza así nomás, que está al lado del castillo. Es buenísimo. Sí. Bueno, ahora damos lugar a la pregunta de Lina y de Héctor. Yo solo voy a recordar, y para ponerle un poco de salsa picante a la charla también, que esto que vos señalás de la voz entonada y la voz que dice algo de verdad te tuvo esta semana con una polémica intrincada con respecto a si Freddie Mercury es o no un gran cantante, y vos lo ponías a Dylan, ¿no? Pero no vamos a entrar en esa, la vamos a dejar ahí.
Se puede todo, se puede todo. Lina, porque te escuchamos. Gente que admira a Freddie Mercury me van a matar, entonces no digamos nada. Lina, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Pues lo que yo quería preguntar era si ese escuchar una voz de Johannes de Silentio se corresponde con el instante que propone Johannes Climacus. Sí, se corresponde. ¿Ya está? ¿Esa es tu pregunta? Sí, señor. Muy bien. Sí, el instante es otro. Digamos, hay como una especie de figura compleja clave, donde todos estos elementos que estamos mencionando hay que tenerlas en cuenta todas a la vez, ¿no? El escuchar una voz, la singularidad y la temporalidad del instante, ¿no? Que es una palabra a la cual Kierkegaard le da una importancia también fundamental, el instante, porque todo esto sucede en el instante. El instante es una encrucijada, ¿no? Es el cruce del tiempo con la eternidad, dice ahí en Ejercitación del cristianismo. Es decir, es vivida por nosotros en el tiempo porque nosotros no tenemos otra vida que sepamos más que la de vivir en el tiempo. Pero de pronto ese tiempo se planifica o se desborda, digamos, porque se llena de eternidad. Aparece la eternidad en el tiempo, es un acontecimiento terrible, tremendo, ese de que aparezca la eternidad del tiempo, que es, por ejemplo, cuando uno escucha esa voz que se dirige a uno y que lo interpela. La palabra eternidad es una palabra bastante problemática para la historia de la filosofía, porque yo creo que no se sabe bien qué quiere decir o cómo se la piensa, ¿no? Se la piensa como algo distinto del tiempo, a veces como un tiempo infinito, ¿no? No sé bien qué quiere decir eternidad, pero está cruzado el momento banal de todos los días en el que nosotros vivimos y al que no le damos importancia, de golpe adquiere una importancia suma porque ese acto, esa respuesta que tengamos, va a tener una resonancia para siempre, ¿no? Una resonancia eterna. Entonces cuando el momento del tiempo en el que nosotros vivimos se cruza con la eternidad, bueno, eso es el instante. Y a propósito de eso, me había quedado colgado una cosa de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque nosotros decíamos hace un rato que si vos no contestás a esa voz que te llama, eso se pierde para siempre. Lo que pasa es que tampoco hay que pensar esto como que esto sucede una sola vez y queda atrás como si quedara atrás una estación de un tren y el tren sigue adelante y uno cada vez está más lejos y la estación queda cada vez más atrás. Porque el instante siempre se juega en el instante, en el presente. Es decir, es una decisión que hay que tomar, ¿no? Uno nunca puede pensar, bueno, yo ya perdí mi oportunidad. Eso hasta nos podría tranquilizar, ¿no? Decir, bueno, yo ya una vez pude ser tal cosa, pude ser una persona libre, pero ya se me pasó. Ya se me pasó la oportunidad, ya quedó atrás. Y en realidad es una manera tan tranquilizadora, a pesar de su pesimismo, porque lo angustiante, dice Kierkegaard, es darse cuenta que el instante es ahora, o sea que el momento de decidir lo tenés vos ahí delante, ¿no? Lo tenés, es ahora cuando podés decidir. Es decir, no es que vos ya perdiste la oportunidad y eso ya quedó atrás, porque cualquier momento puede llenarse de eternidad. Y en eso hacen falta dos condiciones. Primero, uno no lo puede inventar. Es decir, uno no puede decir, bueno, yo ahora voy a hacer un acontecimiento fundamental, ¿no? Porque tiene que venir a una condición puesta desde afuera, desde un otro, que nosotros sentimos que nos interpela. Y después, yo debo responder. Entonces, en ese cruce, es como un diálogo donde se encuentran dos. Es decir, uno no lo puede hacer solo, y por eso tampoco vale la idea de que todos
somos individuos o singulares, porque esa sería como un individualismo con el que muchas veces se confunde a Kierkegaard. En realidad no es que todos somos individuos sino que llegar a ser singulares es algo que sucede cuando uno se encuentra con esas dos condiciones, ¿no? Con un otro, absolutamente otro, que yo siento que me llama, es una voz ante la que se dirige a mí y yo respondo. Y eso sucede en el instante, que eso lo preguntaba recién, no me acuerdo el nombre de quien lo preguntaba. Lina recién hablaba de eso. Lina. Bueno, Héctor también tiene una pregunta. Te escuchamos, Héctor. Abrí tu micrófono, Héctor, por favor, así te podemos escuchar. Bueno. Hola. Ahí está. Yo no hice una pregunta, si lo hice por error, no sé. Bueno. Saludo. ¿Qué tal? Bueno, levantaste la mano, Héctor. Hay una herramienta por ahí que es levantar la mano. Perdón. Pero ya que estoy, bueno, puedo formular alguna, ya que... Dale, Héctor. Dale. El llamado, me llamaron. Sí. Vos, Oscar, decías que Abraham deviene Abraham cuando responde aquí estoy. Sí. ¿Sí? Algo así era. Algo así. Digamos, incluso deviene el padre de Isaac en ese momento, ¿no? Porque ahí lo que está en juego es la paternidad de Isaac. O sea, claro. En un sentido prosaico y natural, él ya era el padre de Isaac, pero en realidad se va a constituir en padre a partir de ese momento. Claro, ya era padre, está bien. Claro, era pero de otra manera, ¿no? Después viene esa cosa de la recuperación que hablaba hace un rato Graciano. Es decir, sí. Era padre porque se le había dado como un regalo, ¿viste? Un hijo. Pero en ese momento él tiene que mostrar que es verdaderamente el padre. Entonces su paternidad se transfigura. Es como claro. Si subiera una hacia otro nivel. O sea que no es solamente por procrear a un hijo que somos padres, sino que tenemos que, claro. Si somos... Los lacanianos diríamos cumplir la función, ¿no? La función paterna, sería algo así. Supongo, no sé, de Lacan no sé, pero quizás. Sí. Pero bueno, y lo que quería decir, pero bueno, ya lo respondiste vos con esto de la singularidad, la condición es que tiene que haber al menos dos, ¿no? El que llama y el que responde. Exactamente. Esto me parece clave en la tradición filosófica moderna, porque la filosofía moderna se mueve en el plano del ego, ¿no? Claro. Y todo parece que el ego, yo pienso, yo soy, y claro. Yo hago, y yo digo, yo quiero, hasta Nietzsche, ¿no? Yo quiero. Sí. Entonces parece que no se mueve en el plano del yo. Y entonces Kierkegaard viene a señalar una especie de falla en ese yo, que claro. No es tan íntegro ni tan unitario como parece, o como dicen los filósofos. Y incluso, no sé si lo dice Kierkegaard, porque hay cosas que uno a veces se le ocurren leyendo y por ahí sí. Las aporta uno, ¿no? Pero yo encuentro que, por ejemplo, ya en Descartes hay como un proto-Kierkegaard, ¿no? En el padre de la filosofía moderna, cuando está a punto de descubrir el cogito, el pienso, luego ergo soy, ¿no? O el cogito, percibo, pienso, no sé cómo traducirlo, ergo existo, soy. Entonces parece que ahí se descubre como un ser íntegro. Lo que pasa es que nos olvidamos de una experiencia de Descartes, ahí en las meditaciones metafísicas, que está muy evidente, y yo no sé por qué se lo olvida cuando se estudia Descartes, que es que inmediatamente antes de llegar a tocar su propio yo,
Descartes, está en una completa angustia y parece que no está seguro de nada, está como hundiéndose en el agua sin tocar fondo y sin salir a la superficie. Y después que él, digamos, descubrió que por lo menos está seguro de que él es, yo soy, de vuelta está en una situación similar porque siente que solo no puede, o sea, no puede con Apela a el Dios, mundo. ¿no? No, entonces Apela apela a Dios, para eso. apela a Dios, ¿no? Claro. Bueno, ahí, digamos, me parece ahí está como prefigurado una problemática que la filosofía moderna no va a tocar hasta Kierkegaard, que es ese yo, no es pleno, no es consistente, ese yo desde el cual parece que habla la filosofía moderna, y por lo general nosotros siempre hablábamos, cuando decimos yo creo tal cosa, a mí me gusta tal cosa, y nos pensamos a nosotros mismos como seres consistentes y únicos, y en realidad estamos fallados. Uh-huh. Uh-huh. Por eso no es que somos individuos, ¿no? Porque individuos quiere decir indivisibles, y en realidad nosotros nuestra condición es la de estar partidos en Claro. dos o en más pedazos. Claro. Bueno, gracias. De nada. Gracias a vos, Héctor. Bueno, una voz te llamaba, aunque vos no habías levantado la mano, por lo menos no conscientemente. Sí. Y respondí. Sí. Qué grande. Tengo el pasaje acá, Oscar, que vos lo citás en el libro, ese pasaje de Descartes al que hace referencia, y está muy bueno, es que es un hallazgo esto que vos señalás, porque claramente se pasa por alto y se plantea el racionalismo de Descartes como una cosa fría, distante, pura razón, y se pasa por alto la enorme carga de angustia que portaba Kierkegaard como singular, justamente, antes de descubrir lo que va a cambiar la historia del pensamiento de la humanidad en adelante. Muy bien, Ana, con una sola N, Ana está ahí levantando la mano, te escuchamos. Tendrá que habilitar el micrófono. Bueno, Ana, cuando quieras ahí podés abrir y preguntar en algún momento. Ahí tenemos a alguien que no responde al llamado. A ver si escribió algo por acá. No me funciona el micrófono. Ahí está Ana, ahora sí. Hola. Ahora sí. Ana Zappini. Sí, Ana Zappini. Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un poco, bueno, con lo que planteabas antes con Héctor, el tema que a mí me quedó pensando es esto. Está bien, Abrams responde al llamado, aquí estoy, pero lo que hace fuerte también y explosivo ese acto es precisamente el acto, lo que él hace con ese llamado. Sí. A lo que voy es que uno, sacándolo ahora del cristianismo y trayéndolo al sentido común o a cualquiera, ya sea que ahora esté tomando el colectivo o esté trabajando, puede escuchar ese llamado. Sí. ¿Y qué hace con eso? ¿Qué fe tiene en eso que está escuchando? Porque Abraham responde con un gesto muy fuerte, que es nada menos un hijo muy deseado, y bueno, etcétera, ya sabemos todos, él va a clavar el puñal, Dios lo convierte en cordero, bla, bla. En esta sociedad y en este ritmo, ¿qué nos queda como acto de fe en lo que escuchamos? ¿Qué credibilidad tenemos? Y ahí sí, a esto es a lo que voy. Hay una ambigüedad entre el otro, que es el que está hablando, y en la fe en ese otro, pero también en la fe en uno. Ahí sí hay algo del yo y de la cosa propia e individual de qué creo en esto que estoy escuchando, o qué creo que soy capaz de hacer con esto que estoy escuchando. Digamos, como para no hacerlo tan radical y llevarlo a personajes tan fuertes como Cristo, Abraham, Van Gogh, sí, ¿no? De hacerlo como un poco más de esto, de los seres humanos que transitamos el día a día. Sí.
Y mira, yo lo pensaría de la siguiente manera: no es necesario que nos pase un acontecimiento así extraordinario y cinematográfico para acceder a ese nivel, sino que pensémoslo por la negativa. Lo terrible que es una vida en la que nunca te sentís convocado a nada, por nadie, por ninguna voz, ¿no? En la que sos, incluso vos mismo vos misma te pensás como una más, y entonces no hay nada que te convoque verdaderamente de manera crucial, para usar la palabra crucial, que es una palabra importante, y digamos, que cada uno piense, eso lo dice también Johannes Silencio, que cada uno piense quién es su Isaac. O sea, no hace falta que vos tengas un Isaac tal cual Abraham, sino que cada uno lo lleve a su vida, ¿no? ¿Hay en tu vida un acontecimiento de esa crucialidad, vamos a decir, que requiere una decisión que va a ser eterna, porque se va a decidir, o vos vas a decidir quién sos, o vos vas como deslizándote por el tiempo y por los días de manera indiferente, sin que nunca pase nada más que seguir ciertos recorridos que son los que los demás esperan que sigamos, ¿no? Que trabajemos, que, bueno, no sé, qué sé yo, que seamos, que digamos que funcionemos. Vamos a poner una palabra del siglo XXI, digamos, se espera que funcionemos, porque lo importante ahora es que todo funcione y nosotros también que funcionemos. Es decir, ¿hay algún acontecimiento crucial o eso no te pasa nunca? Nunca te pasó, no te puede pasar, o no te está pasando y vos sos sorda y no lo escuchás, o te negás a escucharlo. En ese plano personal es donde a mí me parece que se juega este conflicto dramático que plantea Kierkegaard con sus distintos seudónimos, ¿no? Es esa pregunta: ¿y qué pasa con tu vida, digamos? ¿Vos la vivís de una manera como si fueras cualquier otro? ¿O vos tenés un nombre propio al que le cabe hacer algo que si no lo haces vos no lo va a hacer nadie nunca? Bueno, un poco a eso iba. Lo que pasa es que ahí también hay algo fuerte, que es, ¿qué entendemos por lo eterno? En el sentido de, obviamente, yo puedo escuchar algo de decir, si yo esquivo esto, no es mi vida. O haciendo, como vos decís, como uno más y nada. Y más allá de, no estamos hablando de cosas extraordinarias, no, estamos hablando de eso de que vos decís, bueno, de esto yo me puedo correr, bien. Pero lo eterno es variable dentro de esa misma temática. A lo que voy, por ejemplo, el ejemplo típico de Cristo. Cristo se encauzó en su causa, pero dentro de esa causa, desde que lo escuchó hasta inclusive después de la cruz hubo 10.000 variaciones, ¿entendés? Uh-huh. Porque digo, claro, si uno se mete en lo radical de algo, de que es inamovible y es eterno, cuidado con el dogma en eso, porque eso roza la cosa estructurada y hasta dogmática. A eso es a lo que voy. Digo, uno puede tener una idea de algo y algo que escucha o algo que le apasiona, pero sobre esa línea hay variaciones siempre. Sí, pero el dogma me parece que es una dimensión institucional, ¿no? Es lo que rige en una determinada institución. Y Kierkegaard está haciendo un esfuerzo por tratar de plantearnos en un plano muchísimo más personal, ¿no? Entonces, no en pensar en adherir a algún dogma, porque, ya te digo, vos pensás cuál es tu Isaac, ¿no? No es que tenés que pensar que Abraham realmente hizo eso, incluso si querés no pensés que Cristo existió, o que no existió, o que era una persona, o que, no sé, no importa. O sea, nada de eso importa en última instancia. Lo que importa es que
si vos sos capaz de quedarte sola ante una voz que te reclama y es decisivo, y es eterno en ese sentido, porque no es lo eterno como una cosa que preexistiera, lo eterno, que no sabemos muy bien lo que quiere decir, es el instante que se vuelve eterno, es la eternidad en el tiempo, ¿no? Es que es el instante lo que se vuelve eterno, es decir, es algo que vos al hacerlo es para siempre. No es que ya era eterno, o que hay una eternidad que es como un tiempo paralelo, como un topos Uranos, como pensaba Platón que estaba en otro lugar, y que nosotros estamos como divididos de eso como por un tabique, sino que somos cruzados por esa eternidad, que es el instante, y es tu decisión también la que lo vuelve eterno. O sea que no es que está lo eterno, porque si no entramos en la teología, me parece que, y Kierkegaard también tiene palabras duras y bastante despectivas hacia la teología, en el sentido de hablar de cosas que no tenemos la menor idea. ¿Y qué vamos a decir nosotros de la eternidad si no tenemos la menor idea de lo que es la eternidad, si nosotros vivimos en el tiempo? Entonces, es como si todo fuera lenguaje indirecto, ¿no? Porque si yo hablo de la eternidad de manera ligera y liviana, como si todos entendiéramos qué es eso, en realidad es como una impostura. Y en realidad es el volverse eterno de un instante, que es cuando vos respondés de tal manera que tu decisión sentís que te constituye, ¿no? Entonces, me parece que no pasa por el plano de las creencias en los dogmas, que eso son cosas que circulan socialmente en las instituciones. Entonces, si vos adherís a ciertos dogmas, sos católicos, o sos evangélicos, o sos musulmán. Todo eso es institucional y está como afectado por una historicidad un poco trucha, vamos a decir, ¿no? Pero se juega más en un plano de soledad, ¿no? En el ser admitido como parte, porque vos adherís al mismo dogma que un conjunto de personas, entonces sos cristiano por esa razón, ¿no? Incluso olvidemos la palabra cristiano, ¿no? Sí. Oscar, Sí. ahí incluso, bueno, ahí Ana con 2N quiere hablar también, y Thaís también tiene alguna pregunta. Solo sumo esto para sumar, que justamente Kierkegaard dice que cuando uno cree que ya es cristiano, empieza a dejar de serlo de algún modo, ¿no? Entonces, Sí, sí. ese juego, me encantó esto que dijiste de la eternidad, como algo que nos acontece y que solo podemos experimentar. Eso no es algo que se pueda teorizar, solo se puede experimentar, y uno cuando lo experimenta lo entiende, digamos. Exactamente. Ana, te escuchamos tu intervención, luego Thaís, y te dejo, Oscar, con ellas. Bueno, yo un poco para contestar, pero Oscar creo que esto es bastante claro. De todas maneras, para contestar a Ana con una N, se me vino a la mente mientras ella hablaba y lo que decía en eso de la eternidad, en una parte en un cuento de Borges, mira si estuviera Mari Carmen hoy, me aplaudiría directamente. Porque en un cuento de Borges aparecen Cruz y Fierro. No sé si se acuerdan cuando Martín Fierro está rodeado por toda la partida policial y lo van a hacer pelota porque es un solo hombre contra 10 o no sé cuántos eran los que andaban buscándolo. Y Cruz, que forma parte de la partida policial, en ese instante, que en danés se dice øyeblik, que es como el parpadeo, ¿no? La mirada en un parpadeo, mirar en un parpadeo, lo que dura un parpadeo. En un instante, Cruz digamos, elige para sí mismo algo eterno, porque si él
no abandonara al resto de los policías con los que está y no se pusiese a luchar al lado de Martín Fierro en contra de sus propios compañeros, su vida hubiese sido muy otra. Sin embargo, la relación entre Cruz y Martín Fierro fue una relación, ¿qué quiere decir? De toda la vida, que les cambió la existencia. En un instante cambió la existencia de Cruz y cambió la existencia de Martín Fierro, porque evidentemente Martín Fierro hubiera sido asesinado en ese caso. Sin embargo, además, sí. Sí, además Cruz se habría sentido un cobarde por no haber sido capaz de ponerse del lado de Fierro, ¿no? Te interrumpí. No, eso era, que me parece que en un instante uno decide cosas eternas para uno. De todas maneras, igual yo voy a seguir siempre con mi teoría, con mi idea, no con mi teoría, pues no tengo ninguna teoría, pero con la idea de que es imposible un Kierkegaard sin Cristo, nos guste o no nos guste. Leemos cualquier libro y siempre el centro, lo central es Cristo. Bueno, tenemos a Thaís y después Ana quiere volver a intervenir, así que Thaís, te escuchamos, o Thaís, no sé cómo es. Bueno, es Thaís, sí lo has hecho bien, y es muy difícil que un hispanohablante pueda decir mi nombre bien, así que te felicito. Hablo de la Ciudad de México, pero soy brasileña y estoy paseando por aquí por primera vez. Un poco, bueno, tengo formación en psicología existencial, filósofo de cabecera es Sartre, pero tengo un amor especial por Kierkegaard y me he formado ahí con los estudiosos de Brasil y he tomado el curso de Coursera de Kierkegaard de la Universidad de Copenhague. Y bueno, o sea, tengo mis lecturas en Kierkegaard, pero no soy especialista, no le conozco al señor Oscar, tiene su libro en Kierkegaard, así que puede que me esté metiendo con un especialista, pero quiero poner mi cuchara aquí. Creo que en esta discusión que trae Ana, es importante hacer una distinción en lo que Kierkegaard habla de lo que es el cristianismo y la cristiandad, ¿no? Que es lo que él propone. Sí. Que el cristianismo, como lo pone la iglesia estatal danesa, es de la masa, no es de la singularidad que hace el llamado que dice Kierkegaard, ¿no? De la subjetividad y de singularizarse. Entonces, y sería importante hacer esta distinción entre lo que propone él, que sea la cristiandad, ¿no? El buscar al salto de fe, ¿no? A lo que es singular en sí mismo. Estoy tratando de buscar el nombre del profesor de la Universidad de Copenhague, John algo, pero no puedo abrir la página y creo que está cargando mucho Jon Stewart. La teleconferencia, pero les recomiendo el curso, es súper bueno, es gratis. Sí, Jon Stewart, es muy bueno su curso. Perdón hacer la propaganda, no me pagan por esto, pero es muy bueno su curso y creo que ahí va esto, no va la discusión ahí, es buscar, aunque no creas, o sea, yo voy por el existencialismo ateo, pero sí me encariño mucho con Kierkegaard y sí puedo encontrar todavía una manera de pensar, una cierta fe, aun que no cree en Dios, ¿no? Y puedo leer a Kierkegaard y respetarlo por su creencia, aunque no crea en un cristianismo. Entonces, o sea, sí creo que hay que poder pensar estos dos conceptos separados, ¿no? Sí, ¿puedo tomar la palabra yo un poquito? Por supuesto, sí. Ya terminé. Solo quería comentar esto. Sí. Bueno, porque yo pienso que cuando decimos cristianismo o cuando decimos Dios o fe, también es todo comunicación indirecta, porque está como naturalizado por el discurso, que ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Cristo, o cuando decimos fe,
Y ahí es donde yo digo, bueno, ahí evidentemente hay un lugar muy importante que quiere señalar Kierkegaard, pero no es que esté claro qué quiere decir, porque no está claro qué quiere decir Cristo. Yo ahí lo pondría como, cada uno sabe quién es su Cristo, como cada uno sabe quién es su Isaac, ¿no? Me parece que si nos remitimos a las obras del amor, que es el texto que los convoca en el grupo de lectura que hacen todos los jueves, se despeja un poco, porque si no se vuelve un obstáculo esto de la pertenencia, incluso de la, como se dice ahora, yo me autopercibo cristiano, ¿no? Por ejemplo, esa cosa de autopercibirse, ¿no? Cuando en realidad lo que está en juego es el amor. Es decir, que vos podés no haber tenido ninguna noticia de Cristo, y sin embargo podés tener en tu vida o no tener amor. Y en realidad eso me parece que es lo decir. Y si lo entendés bien vos en los propios evangelios, es así. O sea, lo decisivo es el amor. Y acá Kierkegaard me parece que introduce, como desde su lugar periférico en la historia de la filosofía occidental, una diferencia fundamental, porque parecería que hasta la filosofía lo decisivo es el conocimiento, y el conocimiento se revela como algo limitado, y por eso es que los filósofos se aferran a lo universal, porque lo universal te hace pensar en lo común. Ahora, el amor, a diferencia del conocimiento, es una cosa mucho más concreta, es decir, el acto de amor te conecta con lo absoluto, algo que el conocimiento nunca puede ser. El amor es absoluto porque cuando vos amás algo concreto, alguien concreto, ¿no? Entonces vos llamale Cristo o llamale X, no sé, no importaría tanto como le llames. Me parece que no es decisivo que vos le llames Cristo, sino lo decisivo es amar. Y el conocimiento, ya te digo, me parece que se mueve en el plano de lo que nunca se puede planificar, porque es inagotable, nunca se puede conocer todo, siempre se está en el plano del universal, y lo particular no se puede conocer, como dice el Evangelio, que conoce hasta el último pelo de tu cabeza está contado, ¿no? Hasta el último pelo de la cabeza de cada uno de nosotros está contado. Pero el amor sí es algo que puede ser absoluto, y que el que amás, el que estás llamado a amar es cada uno. Bueno, eso quería decir. Para despejar un poco la cuestión de la pertenencia a una fe, ¿no? Que para mí es a veces un obstáculo, porque ahí uno termina discutiendo si es cristiano o si es ateo, y para mí eso es como una discusión no sé, que no enfoca bien el problema kierkegaardiano. Muy bien, Ana con una sola A había levantado la mano, luego Ana Fioravanti, después a mí me gustaría también hacer una intervención. Ana, te escuchamos, Ana con una sola A, no sé cuál es tu apellido, ¿cómo era el apellido? N, con una sola N. Me quedé pensando bastante en esto que hablaba Oscar y Ana con dos N. O yo no me supe explicar, o no es un concepto fácil de asumir esto de la eternidad en el instante. O sea, yo también, obviamente, mientras que hablaba con Oscar, lo primero que se me vino a la cabeza fue Borges. Borges se mete mucho con esto. No sé, necesito mi tiempo, quizás no quede claro, o no me queda claro lo que ustedes plantean, o no soy yo clara al modo de expresarme, en el sentido de que siento en algún lugar. Tiene razón, Oscar, yo en ningún momento quise hablar ni del dogma, ni del cristianismo, ni nada, todo lo contrario, exactamente, quería irme de ese lugar. Siento que hay un planteo como, en algún lugar radical. Sí. De escuchás esta voz y como fulano, llamémosle quien sea, se manda a esa voz y dice, aquí estoy.
Y no queda el lugar de la duda. Y me parece que el lugar de la duda es un lugar sensato y es un lugar necesario. De que, más allá, no estoy hablando de locura, de que escuche una voz, nada, de que algo de que a vos se te viene y se te plantea, y que el lugar de la duda no es menos genuino. Que uno se puede quedar pensando, o una se puede quedar pensando, de decir, bueno, agarro por acá o no. Ahora hay algo que también es cierto, que a mí quizás todavía no me pasó, y a alguno y a alguna sí, y qué suerte, que quizás escucha algo que no le quepa ni la menor duda, y que agarra por ahí y punto. Que le resulte ese instante o eso de lo que ustedes están hablando, que bueno, a mí nunca me pasó, y es válido, qué sé yo, no haré lo que pueda y seguiré transitando la vida como pueda, pero a eso es a lo que voy. Quizás me cuesta entenderlo por eso, porque nunca pasé esa instancia. Yo diría, más que el lugar de la duda en el sentido cartesiano, que sería intelectual, sería el lugar de la angustia, me parece, del cual la duda es como un síntoma, ¿no? Porque la duda parece que es una duda puramente cognoscitiva, cuando lo que está en juego acá es una cuestión de tu propio ser, ¿no? No de lo que vos sabés o no sabés, sino de lo que sos o no sos. Entonces ahí es el lugar de la angustia. Y bueno, justamente lo que dice Johannes de Silentio en Temor y Temblor es que justamente lo admirable de Abraham, por eso es el padre de la fe, es que ¿cómo pudo hacer él para soportar esa angustia durante 3 días y 3 noches? Cuando lo más común es angustiarse, digamos, si uno se da cuenta, digamos, si uno es padre o si no es padre o si es, no sé, algo, y tenés que tomar una decisión, y vos decís, bueno, pero lo estaré haciendo bien. Y entonces, pero Abraham fue esos 3 días, esas 3 noches, y si hubiera manifestado algo de aquello de lo que estaba dispuesto a hacer, que era sacrificar a Isaac, le hubiera transmitido a Isaac un terror que lo hubiera dejado destruido a Isaac para siempre como hijo. Y sin embargo, Abraham fue capaz de cobijarlo a Isaac como padre, porque ahí lo que está en juego, me parece que nos olvidamos un poco de Isaac en esta escena, ¿no? No está solamente la voz y Abraham, sino que también está Isaac, que eso no es un personaje secundario, porque Abraham lo que está en juego es si merece ser el padre de Isaac. Y entonces, si Abraham no lo cobija como padre, entonces ahí se arruina a él como padre y arruina a su hijo. Entonces lo admirable que lo transforma en padre de la fe, según Temor y Temblor, es que no haya transmitido el terror o la angustia o la duda, y de esta manera haya cometido la hazaña de atravesar esos 3 días y 3 noches que dice el relato, ¿no? Que muchas veces en nuestra vida es mucho más, que puede ser 3 años o 3 décadas, no sé. Ana, con 2N. Bueno, Ana con 2N quería decir algo respecto de lo que dice Oscar, que es lo siguiente. En realidad, cuando yo hablo de que el cristianismo no se puede dejar de lado en Kierkegaard, no es porque pertenezca a la Iglesia católica o gatólica, como dice Cristian, porque me gustan los gatos, ¿no? Ni por un capricho, ni por un sectarismo de ningún tipo, sino que la pregunta mía es, ¿cómo contestamos a la pregunta ¿quién enseña qué es el amor según Kierkegaard? ¿Quién lo enseña? Oscar Cuervo, Graciano Corica, Andrés Albertsen. ¿Quién lo enseña? Y mira, Sócrates, ¿quién enseña qué es el amor? Justamente todo el tomo enorme de las obras del amor gira en torno de eso. El paganismo no
conoció el amor, dice Kierkegaard. No lo digo yo, y no lo dice ni siquiera un seudónimo, no lo dice Johannes de Silentio, ni Víctor Eremita, ni nadie, ni ningún otro. Bueno, mira, a mí se me ocurre contestarte ahora que el amor nos enseña. El amor se ama, digamos. Sí, pero no se ama de cualquier manera. El que nos dice qué es amar en sentido recto, nosotros lo estamos leyendo, vamos por el tercer capítulo, porque lo leemos lentamente, como Kierkegaard quiere, y en cada página encontramos lo mismo. No hay hombre que le enseñe a otro hombre el amor. Uno solo hubo, y es ese del cual dice también en Ejercitación del Cristianismo, en muchas páginas de Ejercitación del Cristianismo, que ese hombre es de quien tenemos que ser contemporáneos, no de cualquier otro. Sí, pero además ese contemporáneo se te puede aparecer en cualquier momento. Es decir, no se trata de una figura que está encabezando una determinada iglesia, ¿no? Yo ahora me viene este pasaje que también es citado por uno de los seudónimos de Kierkegaard en Viajes Filosóficas, que es el pasaje del camino a Emaús, donde Jesús ya murió y sus discípulos van caminando a Emaús muy, muy apenados, justamente comentando la muerte, ¿no? Y a ver si lo puedo leer, porque dice algo así, dice: y sucedió mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vas andando? Ellos se pararon con aire entristecido, ¿no? Entonces uno de ellos le responde: ¿pero vos cómo? ¿Qué preguntás vos? ¿No? Le dice: ¿vos sos el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días pasaron? ¿Qué cosas?, pregunta Jesús. Y ellos dicen: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que iba a librar a Israel, pero con todas esas cosas ya llevamos 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, el sepulcro estaba vacío. Y entonces ahí Jesús dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Bueno, no lo voy a seguir leyendo ese pasaje, porque ellos están caminando hacia una posada y los caminantes le dicen: bueno, quédate con nosotros porque atardece y el día ya está declinando. Y entonces él, así sucedió, se sentó a la mesa con ellos. Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iban repartiendo. Entonces dice que se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero cuando lo reconocieron, él desapareció. Este pasaje, para mí, lo que es totalmente atinente en este momento, porque es un momento en el que, según la fe cristiana, Jesús ha muerto y todavía no resucitó. Es en el medio de esos 3 días, ¿no? Y son sus propios discípulos los que están afligidos por la muerte de Jesús, y sin embargo no lo reconocen hasta que de golpe, cuando ven que reparte el pan, es que lo reconocen, porque se dan cuenta de su manera de repartir el pan, y justamente cuando lo ven desaparece, ¿no? Entonces esa fugacidad para mí caracteriza
esto de lo que estamos hablando. Es decir, porque yo ahí no quiero confiarme demasiado con esta autopercibirse cristiano. Lo que quiero decir es que... Yo no me autopercibo. No, Claro. no estoy de acuerdo. Escúchame, yo siempre digo, un luterano me convirtió al catolicismo. O sea, la voz que yo escuché, la voz que me habló a mí, el contemporáneo a través del cual llegué a la contemporaneidad con Cristo, es justamente Kierkegaard. Entonces, que aparezca o que desaparezca Cristo no es la cuestión. La cuestión es que está siempre presente, aunque a nosotros nos parezca que no está. Pero el que enseñó lo que enseñó fue él. Y lo reconozcan o no lo reconozcan sus discípulos. Fíjate que San Pablo me estoy refiriendo, no a un Pablo que esté presente acá, sino San Pablo era uno que autorizaba la muerte de los cristianos. O sea, no se trata de una iglesia. Tampoco yo creo que Cristo sea el fundador de una iglesia. También hice una ponencia para unas jornadas Kierkegaard que está en la página web de la biblioteca, donde yo digo que Cristo no es el fundador de una religión. Sí. Yo te diría que para que algo se enseñe tiene que haber alguien que aprenda. Y no está garantizado que alguien lo aprenda. Y en el caso del amor, por más que se les enseñe el amor, vos podés aprenderlo y ser un experto, como serían los fariseos. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, podés ser un experto hasta los últimos detalles. Entonces vos decís, bueno, yo aprendí lo que me enseñó Cristo. Y en realidad lo que está en juego no es que vos hayas aprendido lo que te enseñó, sino que vos ames. Y eso lo que va a hacer no es que, o sea, me parecería, no es que estás cumpliendo con Cristo, sino que estás salvando tu vida al amar. Sí, bueno, a ver, sí, justamente en eso en esa dirección iba a ir mi intervención, y en realidad quiero recuperar aquí la pregunta que convocó, que es, bueno, voy a decir una cosa antes de hacer la pregunta. En las obras del amor que estamos leyendo todos los jueves, en esta misma sala, en Jitsi / las obras del amor, todos los jueves a las 19 horas estamos, si a alguien le interesa profundizar este debate o esta cuestión, lo esperamos mañana y todos los jueves. En esa obra, Kierkegaard refiere, digo por la pregunta de la otra Ana, a que el amor es la fuerza tensora de la eternidad. O sea, la única experiencia de la eternidad, la única manera de eternizarnos es a través del amor. Esa es la fuerza tensora, ¿no? Que me encanta esta figura de la tensión en la que nos pone el amor respecto de lo eterno. Y mi pregunta entonces va dirigida a vos, Oscar, y en realidad a todos los que estamos participando. ¿Amor al prójimo en el siglo XXI? Bueno, sí, yo puse lo del siglo XXI porque creo que estamos en un momento especial de la historia, donde estamos empezando a ver cómo hacer el siglo XXI, más allá de todo lo que imaginábamos. Lo que se ve venir parece ser bastante horrible, ¿no? Incluso peor que lo que nosotros, digamos, estamos extrañando el siglo XX, que ya era bastante horrible, y ahora el XXI nos parece espantoso. Entonces, me parece que es como que se reinicia la cuestión del amor al prójimo, ¿no? Porque este tema del amor al prójimo ya fue muy discutido en la historia de la cultura occidental. Incluso
si yo no me equivoco, los freudianos no me van a inventar la plana, Freud decía algo así como, bueno, pero esto no es posible, amar al prójimo. ¿No? Es una cosa que esto que se está proponiendo no es absolutamente posible. Y desde el sentido común diríamos que no es posible, y cada vez parecería que nos cuesta más esto de amar al prójimo. Lo que pasa es que esa contemporaneidad es una de las dimensiones históricas, ¿no? Nosotros nacimos en el siglo XX, estamos viviendo en el siglo XXI. Sin embargo, nos llega la voz de Kierkegaard y a su vez nos llega la voz, sea lo que sea que creamos, la voz de Cristo, que supuestamente no son contemporáneos nuestros, pero me parece que justamente se vuelven contemporáneos nuestros cuando nosotros los escuchamos. Es decir, que en el instante nos encontramos ahí con Kierkegaard. Kierkegaard perteneció al siglo XIX, que era un siglo que tenía mucha fe en el progreso, estaba apareciendo la civilización industrial, y Kierkegaard era bastante renuente a esta idea de la civilización industrial y de la sociedad de masas, muy crítico, ¿no? Muchas veces se lo tildó de reaccionario por esa razón. Nosotros estamos como en la etapa tardía de eso que empezó a ver Kierkegaard y ya recusó en el siglo XIX. Sin embargo, la pregunta es si él puede decirnos algo relevante en este momento, en este mundo. O sea, que de última, no importa nada si lo entendimos a Kierkegaard o si no lo entendimos, o si sabemos todos los libros que escribió, o todos los seudónimos, sino si sentimos que él nos puede decir algo que sea relevante para vivir en el presente. Antes de devolverle la palabra a Ana con una sola N, Mariana Gozaín dice, perdón, ¿podrían profundizar en la idea de imposibilidad del amor en Freud? Yo contrariamente interpreté el objetivo de la cura analítica como la posibilidad del sujeto de salir del narcisismo para hacer posible el amor fuera de sí. Bueno, yo ahí no justamente aclaré que por ahí metía la pata, por ahí Freud dice otra cosa, pero yo leí un texto de Freud donde decía algo así como que esto de el amor al prójimo es algo que no se puede poner en práctica, pero no quiero, digamos, decir más que lo que saben los expertos en Freud. Bien, nos queda de tarea entonces. Te damos la palabra, Ana, abrí el micrófono, por favor. Hola, sí. No, bueno, ahora ya me se fue un poco el tema. Con lo que decía la otra Ana y Oscar, que medio como que se armó algo medio cerrado con el tema del cristianismo. Sí. Pero volviendo a esto, lo que planteabas inclusive vos con tu pregunta, Cristian, esto de la tensión frente al eterno o el amor, hablemos del amor al prójimo, hablemos de lo que se nos ocurra. Bueno, caigo en Cristo porque es digamos, el ejemplo más conocido. Puede ser cualquier otra cosa, pero hasta mismo Cristo en el monte Getsemaní tuvo esa tensión y esa angustia. Sí. Escuchó lo que le tocaba, ni él quería o no sabía, hasta inclusive estando en la cruz. Sí. O sea, y nunca lo planteé, Oscar, en el tema de la duda cartesiana. Lo pusiste en palabras que a mí no me salí y te agradezco. Sí, es angustia, obvio. Es esa angustia de que uno no sabe para dónde agarrar, que uno no sabe si esto es. Bueno, en fin. Sí. Pero no sé si Kierkegaard habla solo de Jesús y del cristianismo. Me parecería como acotarlo. Pero, y con respecto al amor al prójimo, la otra pregunta que hizo Cristian, si es posible en el siglo XXI, creo que es una pregunta que se la viene haciendo la humanidad, Cristian. Esta pregunta viene de antes y después de Cristo.
del tema del amor al prójimo. Cada etapa y cada década y cada siglo atravesó su angustia y su contradicción y su quilombo con el tema del amor al prójimo. Siempre el progreso y siempre el movimiento estuvo insertado. Es un tema, me parece, histórico. Es un tema al que retomamos, es como si fuera una espiral la historia. Hay distancia, pero volvemos pasando por el mismo punto, siempre. De hecho, históricamente y en conceptos históricos seguimos atravesando las mismas dificultades. Así que no creo que sea tan simple esto de a qué le llamamos el amor al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Esa también es otra pregunta. Porque no cualquiera es mi prójimo. Mi enemigo no es mi prójimo. ¿A quién es el prójimo? ¿A qué le estamos llamando esto de amor al prójimo? Esa es mi pregunta también. Ahí me permito, perdón, meter el tenedor para no decir la cuchara. Toda la obra de las obras del amor es un intento de responder a esas 2, 3 preguntas que vos dijiste, Ana, y que en mi opinión y en mi experiencia es el mejor libro que leí en mi vida y por lo tanto el mejor libro que leí también de Kierkegaard. Y su libro más importante, me animo a decir. Vos, Oscar, tu ensayo, de algún modo lo cerrás, le agregaste un capítulo, hablando de la praxis del amor, ¿no? Sí. El amor como praxis. ¿Puedes Sí. tirarnos eso, alguna pista? Sí, para mí es la clave, digamos, yo siempre lo pensé como que todo se dirige hacia esa praxis, las obras del amor, ¿no? Está hablando de una dimensión práctica, es decir, no es una dimensión cognoscitiva o de una serie de doctrinas que a las que puede adherir mediante su creencia o no, sino que es una cuestión práctica. Lo que está en juego es cómo uno se edifica a sí mismo en la existencia, cómo hace su propia vida. Es una cuestión de praxis, el amor es una praxis. Y por eso yo concuerdo en esto que vos señalás, Graciano, de decir que me parece que las obras del amor es el libro central de Kierkegaard, pero porque ahí es como que mete el dedo en la llaga, es el momento más candente, ¿no? De preguntarte esas preguntas que se hacía recién Ana, de, bueno, ¿quién es mi prójimo? Ella decía, si es mi enemigo, no es mi prójimo. Bueno, no, justamente vamos a ver eso, porque ahí lo que decía Jesús era justamente de que lo que se trata no es de que ames a tu semejante o a tus hermanos o a los que son de tu mismo partido o a los que piensan como vos, sino que si sos capaz de amar a tu enemigo, ¿no? Pero bueno, las obras del amor justamente giran alrededor de estas preguntas. ¿Pero quién es mi prójimo? ¿Pero qué es amar? Y cada una de esas partes de la oración, ama al prójimo como a ti mismo, tiene una importancia fundamental, y por eso es que él escribe esos 2 tomos tremendos, donde cada palabra tiene una dimensión abismal, ¿no? El amar puede ser es muy posible confundir, o sea, ¿por qué tiene que escribir un libro tan largo sobre el amor? Porque es muy posible confundir el amor con otra cosa que no es el amor, con cualquier sentimiento, ¿no? Como dice la canción de Calamaro. Es fácil confundir el amor con cualquier sentimiento, ¿no? Entonces hoy se abusa un poco de esa palabra, yo te amo. En realidad, bueno, hay que ver eso. Además se juega en la interioridad, ¿no? Digamos, no hay ningún certificado de que vos ames a alguien. Pero si él escribió toda su obra con todos sus seudónimos, y los estéticos, y los éticos, y los religiosos, y es porque él conoció todas las variantes engañosas de eso que se hace pasar por el amor. Entonces me parece que si bien este libro es fundamental, las obras del amor, no es que se puede prescindir de todos los otros, porque todos los otros él escribe de las maneras truchas del amor, que se hacen pasar por amor y que en realidad son como un sucedáneo, como una presencia, que amor propio, o necesidad de formar parte del grupo o no estar solo, bueno,
pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero que no necesariamente es un amor. Es decir, si yo amo a Isaac solamente porque es mi hijo, entonces no lo amo como prójimo. O sea, lo amo como prójimo cuando me doy cuenta que es posible que yo lo mate. Eso es un poco como pero bueno, ese es, digamos, el tema tan extraordinario de ese libro que son las obras del amor, ¿no? Que ahí habría que ir al grupo de los jueves para irlo recorriendo página por página. Bueno, ahí recuerdan en el chat, Oscar, por algún motivo está metiendo mucho ruido tu micrófono, no sé por qué. Fíjate, no sé si será ahí en el contacto mi auricular o... Será porque me estoy moviendo mucho. Bueno, ahí también recuerda Angélica que los viernes a las 8 horas de Argentina hay también un taller de lectura de Temor y Temblor, que lo están llevando adelante los amigos de México, también de la Sociedad Kierkegaardiana de México, y está remil piola los viernes a las 8 horas Argentina. Bueno, estamos llegando al cierre, estamos ya sobre el final. A mí me quedaron pendientes algunas ideas, algunas preguntas. Esta semana, justamente, te voy a poner silenciar, Oscar, por un ratito nada más. Esta semana, justamente, estuve leyendo un poquito a la reflexión. No se escucha, Graciano. Graciano, quedaste sin audio y congelada la imagen. Si querés seguir vos, Oscar, un poco. Ahí tengo el audio. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, no sabemos qué pasó con Graciano, porque me silenció a mí, pero se silenció a sí mismo. Yo lo que diría es que, bueno, no sé ya cuánto llevamos hablando de esto, pero evidentemente esta conversación dispara para muchos lugares y cada uno de los que están participando y escuchando, ya sea que hablen o que no hablen, seguramente tiene muchas ideas que podría llegar a ocurrírseles o aportar sobre esto, y que la idea de esta charla justamente es eso, digamos, que no es que pretendíamos dar una clave sobre Kierkegaard en este rato que estamos hablando, sino que esta charla puede disparar la lectura de Kierkegaard y si no también sobre lo que hablamos puede disparar algunos pensamientos de lo que planteaba Ana con una N o Ana con 2 N o bueno, las distintas personas que intervinieron, y que sería muy interesante que todo esto que estamos hablando, que en realidad tuvo como una forma un poco zigzagueante y asistemática, fuera por lo menos estimulante para que cada uno se pusiera a hurgar en su propio pensamiento, a ver qué piensa de todo esto que hablamos. O sea, no sé, alguien decía si yo era un experto. Bueno, no soy un experto. Soy alguien que leyó y que se le ocurrieron algunas ideas, y me parece que estamos todos en igualdad de condiciones en ese sentido, de que todo esto que estoy diciendo yo puede ser
revisado y repensado y dicho de otra manera totalmente distinta, ¿no? Digo porque ya la charla, no sé cuánto ya duró un montón, ¿no? No, generalmente dura hasta las 9, faltarían 10 minutos por si alguien quiere agregar algo más. Está bien. Pero es evidente que no vamos a agotar esta cuestión en esos 10 minutos y que en realidad, bueno, yo dije un montón de cosas que pueden ser disparadores de... Ahí parece que volvió Graciano. Graciano te había sido, pero está silenciado. Sí, se me cayó internet, Oscar, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Bueno, estuvimos haciendo como el aguante para que aparecieras vos, viste, así que lo que estaba diciendo yo es que, lo digo corto, que esta charla es como para disparar reflexiones en todos los que participaron, que seguramente pueden agregar sus perspectivas que no tienen que ser coincidentes con nada de lo que yo dije o de lo que los demás dijeron, sino que es evidentemente un tema difícil del amor, porque bueno, estamos en un momento en que la gente está muy angustiada y muy desesperada. Es curioso porque lo que nos angustia es que se cayó una cierta normalidad del funcionamiento de las cosas, a pesar de que el mundo de todas maneras era horrible, pero ahora que como que se interrumpió, la gente se pone muy mal, ¿no? Como si tuviera que aferrarse a una normalidad para encontrarle sentido a su existencia. Y en realidad, lo único que hizo la pandemia fue desnudarnos, es decir, mostrarnos las cosas tal como eran, ¿no? Lo real, el desierto de lo real, como decía la película. La pandemia arruinó el mundo, que era una maravilla, sino que fue como una especie de luz que alumbró un desierto que ya es el mundo, ¿no? Y si estamos angustiados, hay gente que quiere escaparse de la angustia. Quizás sea un buen momento el de angustiarse. Kierkegaard dice que puede ser un gran maestro la angustia. Es decir, que a pesar de que preferimos no estar angustiados, si uno es capaz de no sucumbir a la angustia, entonces puede sacar muchas enseñanzas de la angustia que nos produce, por ejemplo, esta pandemia. Ahí Elizabeth cita a Kierkegaard y dice: quien ha aprendido a angustiarse ha aprendido lo máximo. Así es como termina el concepto de angustia. El libro más en el que abrió a la comunidad hispanoparlante a Kierkegaard, ¿no? Es el libro que más se leyó en un principio, el del concepto de la angustia. El primero que apareció por estos lados. Sí, posiblemente tuvo mucho éxito entre los psicólogos, porque viste que hay muchos psicólogos y psicoanalistas que leen a Kierkegaard a instancias de Lacan, que lo recomendó que lo leyeran. El tema de la angustia, parece que Lacan toma muchas cosas de Kierkegaard. Bueno, Oscar, cerramos agradeciéndote muchísimo tu predisposición, la calidez y la calidad que le metiste a esta conversación. Agradecemos a todos los participantes que hablaron, que chatearon, y a los que estuvieron ahí con ese oído atento, escuchando una voz que habla. Muchas gracias. Y bueno, los que se... Sí. Decinos, Oscar. No, quería decir que gracias a vos, Graciano, y digamos al trío que es el que arma estos encuentros, que son Anna con 2 N y Andrés. Gracias a los tres y a todos los otros que participaron. Una cosita más quería decir. ¿Cómo hacemos con la continuidad o no de este espacio? Bueno, en cuanto a mí respecta, yo estoy dispuesto a volver a encontrarnos.
es cuestión de ponernos de acuerdo, y si ustedes quieren poner una periodicidad mensual, por ejemplo, no sé, para no sobrecargarnos, porque ustedes están haciendo los encuentros semanales, pero quizás ya la próxima vez acotemos un poco más, porque hoy fue como una especie de introducción general y tendríamos que acotar un poquito más y ponerle un tema más específico, más acotado, pero podría ser un encuentro mensual de, digamos, hoy es el segundo miércoles o el tercer miércoles de julio. Y siempre, suponete, el tercer miércoles de cada mes. Hoy es el tercer miércoles. Bueno, suponete mantener esa periodicidad, un miércoles por mes, y bueno, conversamos un poquito antes sobre qué vamos a hablar para no repetirnos, para no volver a decir dentro de un mes lo mismo que dijimos hoy. Pero sí, yo estoy dispuesto a participar, incluso a escuchar, digamos, que otro miércoles puede ser que hable Graciano, o que hable Ana, o que hable cualquier otro que quiera hablar. Sí, podemos también ir tirando la posibilidad de leer fragmentos de las Obras del Amor o de algún otro libro que nos interese. Bueno, siempre estamos abiertos a generar en realidad una comunidad de lectores y que cada uno escuche esa voz que nos habla. Oscar, te agradecemos muchísimo. Agradecemos a todos y están completamente invitadas mañana a las 19 o el viernes a las 20, lo que quieran. El grupo es abierto, no se requieren conocimientos previos, la lectura previa es optativa, obviamente que el taller se aprovecha mucho más si uno lee antes, pero hacemos lectura en vivo también. Tiene otra dinámica el taller, no es tanto una charla como la de hoy, sino más bien una lectura comentada. Así que ahí pasé los chivos, dejemos el blog de Oscar, está también ahí en el chat, el blog es Taller La Otra. Sí. tallerlaotra.blogspot.com. Y también el grupo de la Biblioteca Kierkegaard Argentina, donde vamos subiendo, y el grupo de Facebook de Oscar es Kierkegaard Buenos Aires, también él va subiendo ahí. Pasa el chivo de tu propio programa. No, Andrés, no me da para pasar el chivo de mi propio programa. Empezamos Dale, pásalo. Empezamos hace 2 semanas un programa por televisión local que estamos subiendo todos los sábados a YouTube. Vamos recién por el capítulo 2 de lo que llamamos Otra Cosa. Bueno, vos tenés La Otra, yo tengo Otra Cosa, Oscar. Bueno, voy a ver si te hago juicio por plagio, porque me parece que es... Está ahí, ¿no? Está similar. Sí. Bueno, un abrazo para todos, para todas. Nos vemos hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima. Chao a todos, gracias, Oscar.